Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Consigna la Procuraduría General de la República a Rodrigo Vallejo Mora por el presunto delito de encubrimiento. Mañana podría definirse su situación jurídica. Reprueba el 60% de los aspirantes para ocupar una plaza de docente de educación básica. No hay posibilidad de que el ébola llegue a México, asegura la Secretaría de Salud. Senado inicia este lunes periodo extraordinario de sesiones. Se analizarán los cambios que envió la Cámara de Diputados al aprobar los dictámenes de la reforma energética. Mueren casi 400 personas a causa de un sismo en la provincia china de Yunnan. Atacan otra escuela de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza. Declaran tregua de 7 horas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este lunes 4 de agosto del 2014. Saludo con muchísimo gusto a Francisco Agúndez. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en esta mañana. Buenos días. El gusto es mío. Ahora sí nos dejaron solitos aquí en la mesa, pero bueno. Los vamos a extrañar. Sí. Lo vamos a extrañar, Paco. ¿Qué te parece si entramos de lleno en primera instancia con el PAI de la agencia Intélite para conocer qué información tiene la prensa nacional e internacional el día de hoy, Paco? La primera nota parece que sería de las evidentes, ¿no? La consignación de Rodrigo Vallejo Mora. Esto ocurrió durante el fin de semana y generó mucho ruido, por lo menos en los medios que estuvieron publicándose el fin de semana. Hoy prácticamente todas las primeras planas del país lo están consignando. El tema es que se consigna a Rodrigo Vallejo después de las 48 horas a no querer declarar y en ese momento se encuentra ya en el penal de Almoloya de Juárez esperando a que el juez proceda con su caso, pero importante, interesante lo que ocurrió porque lo decíamos, Rodrigo no quiso declarar, se dieron las 48 horas necesarias para que el juez lo pudiera consignar posteriormente ya al reclusorio y veremos qué ocurre en su estrategia legal esta semana, en su estrategia para conocer qué seguimiento le darán por lo menos sus abogados y su defensa en este caso, ¿no? Como mencionabas, debe ser parte de una estrategia legal porque, sí, como bien señalaba, se presenta pero no declara, entonces le fincan cargos, pero exacto, como tal él no ha respondido ni legalmente ni a la opinión pública cómo explicar estos videos y la relación exactamente con la tuta, pero bueno, parecería evidente que se lleve el 38% del PAI, que es una noticia más como de fin de semana, ¿no? Que venimos arrastrando desde el día sábado que se presentó y ayer domingo cuando, repito, las 48 horas ya se dan, es trasladado y es llevado al penal ahí también de Santiaguito, Almoloya de Juárez. Pues sí, 38% básicamente desde el día sábado ya lo venían, se ve tocando algunos medios nacionales. Así es. Luego con el 31%, la Secretaría de Salud descarta que haya ébola en México. En principio parecería muy obvio porque hasta donde entiendo no hay mexicanos involucrados en la región donde esto sucedió en Nigeria. Me llama la atención aquí la forma en que la prensa internacional lo está cubriendo, porque en un reportaje esta mañana de CNN señalaban que es la primera vez que un occidental ha sido contaminado, o por lo menos está el caso registrado, y no solo eso, sino que está en Estados Unidos. El ébola tiene presencia en América del Norte. Así es, está en una nación desarrollada y la pregunta era los niveles de riesgo de traer a una gente contaminada, la probabilidad de respuesta, un tema de seguridad nacional, inclusive para los estadounidenses, lo manejó la Guardia Nacional la llegada y el traslado de estos dos contaminados. Exactamente, y bueno, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto en términos de tratamiento médico, la posibilidad que tienen de sobrevivir literalmente? Un caso histórico como lo está tomando
tomando la prensa estadounidense por lo menos, y con preguntas muy obvias como si vale la pena el riesgo, qué posibilidad, los costos, qué posibilidad de sobrevivencia, y también pues alguna información técnica, esta venía más bien en BBC, de cómo es tan difícil de estudiar el ébola por su... Impredecible. Que es muy agresivo, pero muy corta su vida. Entonces no es fácil. Desde la incubación hasta Exactamente. Entonces todo un caso, yo creo que, como bien señalas, la pregunta aquí de fondo es: ¿vale la pena el riesgo comparado con el posible resultado, ya sea de lo que se puede entender de esta enfermedad o la posible cura de estos dos ciudadanos? Y la contaminación y el contagio en África está llegando ya a cifras peligrosas, porque si bien hablamos de los estadounidenses y el control que se tiene y los médicos y la ayuda de Occidente a este continente, se puede hablar ya en Sierra Leona, en los países colindantes, en Nigeria y demás, ya de una situación preocupante y de una contaminación en muchos sentidos sin control. Eso es algo que últimamente en prensa extranjera, no sé si sería una crítica genérica, pero la forma en que reportan si había ciudadanos estadounidenses o no en cualquier desastre aéreo, si son dos los estadounidenses contaminados, si, bueno, ya lo referiremos al caso de Israel, ¿no? Si un soldado en Israel tiene la misma cobertura de prensa que 1.700 palestinos. Es muy interesante el tiempo que le dedica la prensa a historias personales, y digo, me parece que ya dejando de lado bueno, ¿cuántos, ¿no? ¿Cuántos hay en Nigeria o en África? 60, 70, si no mal recuerdo. Y entonces yo creo que para prensa internacional, con la cobertura que tiene, ya se podría prestar algún nivel de crítica de verdad nos vamos a concentrar en estos dos o en estos tres o en la historia única, cuando tienes pues tragedias de dimensión humana, ¿no? Y hablando de ese 31% de la prensa, es con respecto a México, no estamos hablando de una cobertura del 31% en general del tema, sino del 31% de impacto que tuvo la declaración de la Secretaría de Salud aquí en nuestro país con respecto a la posible llegada de esta enfermedad. Así es. Y bueno, es interesante porque es un tema finalmente internacional, que lo incorporamos a la agenda nacional. Luego, con el 21%, Juan Pablo, viene resultados de examen al servicio educativo, también una nota que viene de la semana pasada. Ya habíamos señalado que no se entendía del todo por qué la SEP no había reportado los resultados de estos exámenes. Nos preguntábamos si tenía que ver con que tal vez tenían algún nivel de gravedad o si era un tema... Y al parecer lo tiene, ¿no? A mí me lo parece. 130,000 personas examinadas. Solamente aprueban 51,471, lo cual para 16,000 plazas. 16,500 plazas. Solamente 3% tuvo el mejor desempeño. Digo, si tomas en cuenta que estos son las personas que van a educar a nuestra infancia, pues le podemos dar el nivel de gravedad. Y cruzándolo con los números que ya nos platicabas hace un par de meses de la situación actual de la educación en nuestro país, ¿qué nos dicen estos resultados en ese sentido, Paco? Yo creo que es una nota pues fuerte, porque ya hablas de la implementación de la reforma educativa. Las condiciones que tenemos para hacerla, para procesarla como tal, y lo que dirían estos números es que sí tenemos un problema con el magisterio o con nuestro sistema educativo en general. Ahora, te diría que tal vez yo creo que no hemos ido al fondo de estos números. Necesitaremos saber bien a bien de qué escuelas provienen. Lo que sabemos por lo pronto es que los mejores resultados están en el Distrito Federal, en el estado de Querétaro, y que irónicamente los peores no están necesariamente en los estados que no quisieron ser examinados. Léase Oaxaca, que está en tabla intermedia junto con Veracruz, por ejemplo. A mí, y bueno, y pues lamentablemente en las zonas menos favorecidas del país, como puede ser Chiapas, tenemos uno de los peores registros. Entonces yo creo que estos son el tipo de números que hay que meterle diente literalmente para ver de dónde provienen estos maestros, qué tipo de educación recibieron,
porque parte de la crítica del sindicato de estos exámenes es no se puede estandarizar. Exacto. O no se debería de estandarizar. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a las razones la excepcionalidad de cada uno de los estados? Me parece que, igual que el censo, que decíamos, pues sí, tiene nivel de gravedad, es muy grave que no se haya podido entrevistar en un número de escuelas importante, ¿no? Cerca del 10%, porque no tenemos información. Exacto. Yo creo que es el tipo de información que podemos utilizar para saber qué está pasando con la formación de nuestros profesores, incluso temas como sus motivaciones, por qué alguien acaba siendo profesor. Si vamos a seguir los grandes sí, claro. o los grandes modelos, léase los escandinavos, en Suecia no es un tema de salario, es un tema de reputación, ¿no? Es un tema de que todo el mundo quiere ser profesor por las prestaciones que te da, por el prestigio social que tiene, donde tienes el 90% de la mejor escolaridad de gente que se quiere ir a ser profesor. Es muy irónico, diametralmente ¿no? diferente. Diametralmente distinto. Sí. Aquí parece que son más bien los que están, frecuentemente pasa también con el tema de seguridad pública. La percepción pública en ese sentido es decir, no tienes un trabajo muy validado, o sea, no tienes un trabajo con reputación. Para muchos de estos examinados probablemente es un trabajo más. Que si lo comparamos con otras profesiones, también es no es una carrera y no es un plan. No es una vida, carrera, ¿no? Y no es prestigioso. Que si lo ponemos en otro tema que también nos genera muchos problemas a nivel nacional, el de inseguridad. El de inseguridad tiene problemas, o sea, uno que debería querer ser policía por un tema de defensa de la seguridad pública o debería ser parte del ejército porque estás orgulloso de lo que eso representa. Para un porcentaje importante de la gente que se dedica a la seguridad en México tiene que ver con una única opción de empleo. Claro. Yo quisiera saber de estas personas para cuántas, esos 130,000 o por lo menos a los que no les fue bien en este examen. La capacidad de comunicar y de transmitir y de ser en ese sentido un magisterio con una percepción diferente. Los maestros siguen teniendo muy buena reputación en el país. En términos de opinión pública, dirías que casi el 60% de la población tiene muy buena opinión de la gente que se dedica a la educación, a los maestros. Ya no digas quien trabaja en una universidad, que tiene niveles de 70-80% de buena reputación. ¿Cómo usar esa buena reputación y hacerla parte de tu valor, ¿no? A mí me parece que sería como una pregunta que podríamos empezar a trabajar con estos números más allá de lo dramático de la cifra, ¿no? 21% de los impactos, y esto también se libera hacia el final de la semana pasada, empezando esta semana. Seguramente la prensa le estará dando seguimiento, estará entrando ya, como bien dices, a los números con mayor profundidad y va a ser tema, sin duda alguna, esta semana, empatándolo con lo que está ocurriendo en Oaxaca y otros estados ante la imposibilidad de aplicar esa reforma educativa, ¿no? Así es. Bueno, hay que tomarlo en cuenta para su mérito los que sí se quisieron examinar, ¿no? Exacto. Además. Vamos con el siguiente, con el cuarto punto, 7% de los impactos en la prensa nacional, la estimación de la inversión extranjera directa, 20,000 millones de dólares es lo que prevé el gobierno con el que cierre el 2014 esta cifra, específicamente en los temas aeroespaciales, automotrices y de electrodomésticos. Hemos visto este año la inversión extranjera muy clara, sobre todo en el sector automotriz, entendiendo que México se está convirtiendo, como ya lo han dicho también en algunos medios nacionales, en el pequeño Detroit de América Latina para la venta de coches hacia Estados Unidos y hacia también el sur del continente. Creo que importante lo que está ocurriendo en estos tres sectores, la aeroespacial, automotriz, porque la inversión es muy fuerte y es constante en estos sectores. Creo que 20,000 millones de dólares se acerca a la cifra importante que había previsto a principios de año el gobierno federal, así es que uno de los principales puntos y de las principales promesas de este gobierno que ha sido la inversión directa extranjera en ese sentido, creo que cierra bien y en los tres sectores que son importantes para la generación, la producción y también el tipo de productos que se generan en México, ¿no? Que ya también lo veíamos a comparación con Brasil u otros países, Paco. Que son manufacturas, pero algunas de ellas ya son manufacturas que están vinculadas mucho con la industria del conocimiento. Exacto. Que eso es, yo creo, la buena noticia, no son manufacturas en general. Si bien somos el cuarto exportador de autos nuevos, sí. Pues bueno, aparte de esta inversión se está yendo hacia aeronáutica, sí. Lo cual ya es una industria más sofisticada. Sí, te habla de lo elevado de la mano de obra, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, no sé si hoy día la referencia a Detroit a mí me trae muy buenas referencias, porque, sí, no, porque hoy Detroit es una ciudad no muy... Básicamente fantasma, ¿verdad? La están recuperando, pero han tenido que entrar planes de recuperación precisamente por la crisis de la industria y del gobierno automotriz, federal, y es reconocer un ciclo, ¿no? Sí. Si nosotros eventualmente pasáramos de esa industria de la manufactura a la industria del conocimiento,
se justificaría tener ese tipo de Detroit, ¿no? Sí. Pero hoy día así como que la referencia a mí me genera un poquito de ruido. Sí, por los últimos 90 y por los principios 2000. Y por último, 3% la estrategia en contra de la informalidad que presentó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La semana pasada Paco, el INEGI daba cifras con respecto a la importancia que tiene el sector informal y el aporte que hace a la economía nacional. Y bueno, ya el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado propone soluciones y propone estrategias para atacar esta informalidad y poderle incluir al sector formal, que se traduce en impuestos, que se traduce en empleos, que se traduce también en una mejor medición de la economía. Y este Centro de Estudios Económicos creo que está generando frecuentemente notas. Si recuerdas, llevamos yo creo que probablemente en los últimos 3 meses cada par de semanas alguna nota, algún diagnóstico. En general coincidiría con otros diagnósticos que tiene el INCO, por ejemplo, ¿no? de Juan Pardinas, que ha insistido mucho sobre el costo que tiene para el país y que de pronto estamos subestimando el costo que tiene la informalidad en todos sentidos, seguridad social. Como también aceptarlo, ¿no? En muchos sentidos, como decir, ahí está el sector, esta es la aportación que hace la economía y ahí está, ¿no? Más que poder atacarlo, recaudar. Es interesante porque finalmente el país de hoy tenemos una concentración en 3 notas, pero estas son de las últimas 2, que apenas representan 7 y 3%, son a lo mejor de lo, no es lo urgente, pero es lo importante, ¿no? Así es. Finalmente. Pues eso es lo que tiene el PAI de la agencia Intélite. ¿Qué te parece, Paco, si nos vamos ya a las primeras planas, tanto nacionales como internacionales? Creo que interesantes algunos balazos y algunos encabezados. Así es, mira, el Universal me gusta el nivel de atención o cómo balancea, de hecho, una nota internacional con una nacional. Esta foto que es dramática sobre el terremoto en China. Sí. Que son de estos fenómenos que de pronto, sabiendo nosotros un poco del tema, se nos complica entender porque es de 6.5, que es aquí literalmente lo que tenemos cada fin de semana, ¿no? Pero sin duda aquí tuvo un nivel de estragos que probablemente una región no preparada para un tema como este. Según entiendo es una región ya mucho más rural, también las construcciones no están a la modernización ni a los tiempos de las nuevas construcciones, entendiendo también que China es un país en donde constantemente se presentan este tipo de movimientos, y sí, son 381 muertos y 1.800 heridos, ya es una crisis internacional. Muchos presidentes se han pronunciado al respecto, le han transmitido su apoyo al gobierno chino, pero es como bien lo dices, es uno de los típicos casos como hemos visto en Haití, otras regiones y otros países, con respecto a la poca capacidad de respuesta que tienen y a la pobre infraestructura en ese sentido ante estos fenómenos naturales. Parece ser que es una región donde no suelen tener este tipo de eventos y entonces no tienen la infraestructura o no están preparados para responder. Y del Universal, por otro lado, señala que aumenta el abuso sexual a menores. En 3 meses, 50% del total de las denuncias de 2013. Me parece que otra vez uno de estos temas que lo platicábamos, ¿no? Requiere mucha atención porque en el mundo cerca del 80% de los casos de abusos reportados, por lo menos a nivel familiar, son acusaciones falsas que tienen que ver más con conflictos de pareja. Y yo creo que valdría la pena también ver los números en México, cuántos de estos casos son fundados. Y no necesariamente hablabas de que el aumento tiene que ver con de denuncia, tiene que ver con el aumento de casos, ¿no? que es un problema en general con temas de criminalidad, ¿no? El mayor reporte no significa necesariamente que aumente los eventos. Entonces, yo creo que la nota debería decir aumente el número de reportes de abuso sexual a menores. Sí, porque de ahí a que sean casos ya comprobados es muy diferente. Ya tendríamos que entrar a otro tipo de análisis. Me parece muy importante que el Universal se concentre en este tema, solamente me parece que no toma distancia respecto a lo que es un número y lo que es un hecho, ¿no? Lo que es un reporte y lo que es un hecho. El diario también nacional La Razón, Excelsior, todos básicamente pues reportando el tema del terremoto en China con imágenes en primera plana, pero en información internacional, Paco, el New York Times y el Washington Post tienen 2 historias en sentidos diferentes, pero creo que son interesantes para México. En primera instancia, en primera instancia, el Washington Post, que también lo comentamos, durante el fin de semana le ha dado seguimiento al caso de los centroamericanos, reportando desde Honduras, reportando desde El Salvador, y en esta ocasión, hoy lunes, en su primera plana habla acerca de México. Pocas veces vemos que en la prensa norteamericana México ocupe un lugar en las primeras
primeras planas primera como tal, plana, sí, que conceda en primera plana. Y en esta ocasión habla acerca de la bestia, dice la bestia alimenta la crisis de la frontera ante la imposibilidad del gobierno mexicano de atacar y de responsabilizarse también del tema de los migrantes, porque se habla mucho de la frontera de Centroamérica y la violencia, pero poco se ha hablado del Paso y sobre todo en la prensa estadounidense, y en esta ocasión el Washington Post en su primera plana lo toma como tal. Así es, y nos da una responsabilidad muy clara en el tema, Sí. ¿no? Habla de un fracaso de política pública o de restricción de, digamos, en este caso, Permisividad, de este inclusive, medio, ¿no? Sí. así es, más allá de tolerancia, Exacto. porque la nota empieza narrando un caso de bandas criminales cerca de Palenque, Exacto. documentado, ubicado, en tiempo, en lugar, es decir, y entonces es una crítica implícita a cómo es posible, bueno, violencia, claro. muy tácita, pero luego implícita en cuestiones de inseguridad, donde está diciendo, bueno, si nosotros sabemos todo esto, ¿no? Si podemos documentar todo esto, pues ¿qué está haciendo nuestro vecino del sur, ¿no? Y como bien señalas, ayer el New York Times tenía un reportaje en el que hablaba de las motivaciones de los hondureños, los niveles de violencia que tienen, que visto en cifras ya hemos visto que son cerca de 90 muertes por 100,000 habitantes, el más alto de la región. Más que duda. Venezuela y más que todo el mundo. Y además, Venezuela tiene concentración en Caracas, que son 122 por 100,000 habitantes. En el caso de Honduras es un fenómeno más genérico. Más de país. Recordarás que una vez describíamos los niveles de concentración por círculos, ves que están mucho más dispersos, tanto en zonas rurales, ¿no? Mucho más pequeños, pero Tegucigalpa y San Pedro Sula como dos de los polos pues más identificables de violencia y de actividad criminal. Y ayer el New York Times daba cuenta de esto. Interesante porque literalmente no salimos del tema de la crisis humanitaria y yo creo que de pronto en México de pronto sube el nivel en el tema. Sí, creo que el Universal es quien más lo ha tomado, pero esto dentro del público estadounidense ocupa una tercera parte básicamente de lo que es prensa, los niveles de atención, digamos, del público estadounidense. Y aquí sí, específicamente el tema de la bestia, ¿no? Y el tema del sistema ferroviario mexicano, cómo es utilizado por los migrantes también para llegar al norte, y lo poco que hace el gobierno mexicano o que ha hecho en los últimos meses y que ahora apenas está atacando con respecto a lo que significa la bestia en todos los sentidos, ¿no? Desde las lesiones hasta los peligros, hasta los crímenes, los robos y lo que significa esto para la frontera norteamericana y mexicana. Ahora, te diría que algunos especialistas, algunos académicos del Colegio de la Frontera han señalado que el que tú pares este medio no necesariamente te va a parar la migración, y de pronto podrías estar exponiendo a estos migrantes a otros, digamos, a otras rutas que podrían ser incluso más peligrosas. Entonces, hay quien ha argumentado de el hecho que si se evita este medio, donde los tienes por lo menos a todos concentrados en una ruta, donde parte de la argumento sería es incluso más fácil protegerlos, cerrar esta ruta podría ser en términos de peligro para los migrantes, claro, podría ser mayor. Es parte de un debate, ¿no? Y por último, me gustaría señalar ya también la primera plana del New York Times, que habla acerca de los cuestionamientos que ya se empiezan a hacer al gobierno israelí tras los constantes ceses al fuego, pero también los ataques directos a colegios y a hospitales protegidos por las Naciones Unidas. Es la tercera ocasión que Israel lo hace en estos bombardeos, y ya también la prensa internacional, específicamente el New York Times en su primera plana, que no suele hacer este tipo de críticas al gobierno israelí, o es muy cuidadoso también, entendiendo los intereses de los cuales ya hemos platicado aquí, pero ya hace este señalamiento, ¿no? Las críticas y los cuestionamientos al gobierno israelí a estas zonas seguras que ha estado constantemente atacando y que ha provocado esta cantidad de muertos en este conflicto. Más tarde revisaremos algunos números de una medición que tenemos sobre cómo se percibe Israel en el mundo. Sí. Pero, ¿por qué razón en Estados Unidos es tan importante que salgan estas notas críticas como la que señalas? Primero, porque el público en general está culpando más a Gaza, ¿no? Sí. Cerca de 35% contra 25%. Luego, si bien sus niveles de atención son altos, no es de las principales niveles, no es como
las prioridades de las informativas, prioridades, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, o por lo menos para el público, ¿no? Este es una encuesta de Pew que dice se dividen entre Ucrania, la crisis humanitaria en el sur de Estados Unidos y al final Israel, pero sobre todo porque lo veíamos el otro día en números que me parece que te ilustra algo por qué es tan importante esto en Estados Unidos. 15 millones de judíos. 15 millones de judíos. ¿Cuántos viven? 6 millones y medio dijimos que están en Estados Unidos. Una tercera parte de los judíos del mundo están en Estados Unidos. El doble que en Israel, prácticamente. Más claro. No, más claro. No lo podemos tener. Más adelante vamos a estar platicando precisamente con Paco Abundis acerca de estos números. No se los pierda porque son muy interesantes con respecto a la percepción de cada uno de los países a nivel internacional. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a nuestro primer corte. No se vaya porque regresamos con mucho más. Escríbanos a las redes sociales, @Paco_Abundis, @JuanPadeleo. Corte, regresamos. Vecinos de diversas colonias de la delegación Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón se manifestaron en contra del cambio de ruta aérea en la capital del país. Exigieron a las autoridades de Aeronáutica Civil un análisis de riesgo de la nueva ruta y una explicación de los motivos por los cuales fue cambiada. No hay justificación, no hay razón, no hay justificación técnica, no hay justificación de seguridad, no hay justificación, consume más combustible, produce más ruido, contamina más, menos seguro. ¿Para qué fue? Nadie sabe y no nos quieren decir. A veces se tiene la sensación de que no estamos viviendo en una casa o en una calle, en un barrio, sino en el aeropuerto. Registramos todos los despegues, aterrizajes del aeropuerto, uno por minuto. Uno se despierta en la noche o lo despiertan en la noche y un avión. Se levanta en la mañana un avión. El domingo en la mañana que dice uno, estoy viendo un árbol, estoy viendo una flor, un avión. Antes del 15 de mayo, los aviones seguían la radial 160, es decir, sobrevolaban una parte de la autopista México-Querétaro y seguían por el periférico norte hasta el viaducto. Ahí daban vuelta a la izquierda para aterrizar en las pistas del aeropuerto capitalino. Ahora, con el cambio a la radial 168, los aviones ingresan por la zona norte del Valle de México. Sobrevuelan varias colonias de las delegaciones Miguel Hidalgo como Santa Fe y Lomas de Chapultepec, así como de Álvaro Obregón y Benito Juárez, lo que provoca que ahora los pilotos bajen antes el tren de aterrizaje, gastando más combustible, generando más ruido y contaminando más. Lo peor, la ruta se vuelve más insegura para los aviones ya que los acerca a una zona montañosa que disminuye su rango de maniobra. La llegada anterior, aparte de que estaba más alejada, permitía que hubiera un área de protección al lado, ambos lados de las llegadas. Esa área de protección sirve tanto para desviaciones en cuestión de una contingencia meteorológica, como también para que el control de tránsito aéreo les dé a los aviones separación en caso de que se estén acercando mucho unos con el otro, ¿no? 1.600.000 habitantes de 56 colonias se han visto afectados con el ruido que esta nueva ruta genera. Ir juntando el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para hacer ya sea un EXO ya de plano, cambiar la legislación en la materia. Esperemos que no tenga que llegar a eso. No ha habido una definición clara de qué es lo que sucedió y a partir del 15 de mayo no solo hacen el cambio de una manera, digamos, precipitada, a tal grado que, como ya hemos aprendido en estas reuniones, no se notificó conforme un protocolo, ¿no?, de la aeronáutica. Ya se plantea tomar acciones más radicales como marchas y plantones para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Carla Hernández, Proyecto 40. Trastornos del sueño en el Distrito Federal. 1.604 pacientes durante el primer semestre del año. 70% son mujeres. El dato útil para comentar en el café. Hola, no sé ustedes, pero yo odio que me pongan estos promos en la tele donde no te explican nada y luego te lo repiten una y otra vez, como si eso hiciera que vieras el programa. Late Night Express con Félix de Valdivia, de lunes a viernes, 21 horas, Proyecto 40. Hola, no sé ustedes, pero yo odio que me pongan estos promos en la tele donde no te explican nada
y lo otro repiten una y otra vez, como si eso hiciera que vieras el programa. Late Night Express con Félix de Valdivia. De lunes a viernes, 21 horas, Proyecto 40. Todos los lunes, tu obligación es participar, tu derecho, exigir. Justicia en pleno. Lunes 22:45 horas. Proyecto 40. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Este mes en Revista Central, conoce al hombre que ha logrado ser el mejor amigo, socio y confidente de Belinda. Un paparazzi captó las curvas que conquistaron a nuestro sol. Chayanne de pies a cabeza, sus curiosidades, manías y secretos. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ingresó ayer al penal estatal de Santiaguito en el Estado de México, tras ser consignado por el delito de encubrimiento. De acuerdo a un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Vallejo Mora se negó a declarar ante el Ministerio Público Federal. La dependencia precisó que el pasado viernes, el hijo del exgobernador michoacano se presentó a declarar de manera voluntaria sobre el video en el que aparece junto a Servando Gómez Martínez alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. La PGR refirió que un juez de distrito resolverá su situación jurídica, pero continúa abierta la investigación por su posible participación en otros ilícitos. Algunos medios de comunicación han relacionado en repetidas ocasiones a Rodrigo Vallejo, o el Gerber como también se le conoce, con los templarios. Incluso lo catalogan como un junior que disfruta de las fiestas y los excesos. Supuestamente algunas de las reuniones más mencionadas se realizaron cuando su padre pidió licencia al gobierno estatal para atenderse de un malestar en un hospital en Houston, Texas. Además, indican que recurre al servicio de escoltas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y lo dicho en ese sentido, ¿no? Ya la actuación de las autoridades y también esperar a ver esta semana si es efectivamente la estrategia legal que estarán siguiendo o si fue algún tipo de sorpresa la imposibilidad de declarar de Rodrigo, pero esta semana sin duda alguna estará sobre los medios de comunicación este tema. Ahí habría como alguna diferencia. Muchos de estos temas vemos que tienen su frente mediático y luego tiene su frente legal. Es interesante porque pues el exgobernador ya estaba trabajando en el frente mediático, en la exculpación de su hijo, diciendo, bueno, él no estaba ahí por su voluntad, pero entonces creo que el frente legal no corrobora un poco esa versión, ¿no? Porque si esa es la versión, pues simplemente declararlo en la parte legal. Es ahí donde yo creo que para bien y para mal, ¿no? Esta idea de la verdad jurídica contra la verdad histórica, asumiendo que en la opinión pública tuvieras la histórica, bueno, pues ya hay una contradicción en estas dos verdades o estos dos frentes al final, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo con respecto al caso de Rodrigo Vallejo. Vamos con otros temas. Avanza ya el debate energético en el Congreso de la Unión. Hoy las comisiones del Senado están citadas para continuar con la discusión de las minutas enviadas por la Cámara de Diputados.
Tras casi 74 horas de debate, la Cámara de Diputados finalizó el proceso para avalar los dictámenes de la legislación secundaria de la reforma energética. El pasado sábado, los diputados aprobaron con 326 votos a favor y 103 en contra el último paquete energético que incluye las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de la Ley Federal de Deuda Pública. El documento, que ya fue turnado al Senado, incluye cambios a la propuesta presentada por el Ejecutivo y establece los lineamientos para que el gobierno federal pague una parte del pasivo laboral de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Al término de 5 días de trabajos en San Lázaro, el único dictamen que pasó al Ejecutivo para su promulgación fue el relacionado a la creación de los órganos reguladores. En tanto que las comisiones de Energía, Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado pospusieron para hoy el debate de las últimas 2 minutas que conforman el tema fiscal y presupuestal de las leyes secundarias de la reforma energética. Durante el fin de semana, estas comisiones aprobaron las modificaciones al primer dictamen que integra la Ley de Hidrocarburos, al segundo que corresponde a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, además del tercer documento que crea la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Se prevé que este lunes reinicie también el periodo extraordinario para el análisis y posible votación de estas 3 minutas ante el Pleno. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Sería útil saber de todo lo que aprobaron, qué fue lo que les tomó más tiempo de esas 73 horas, un poco más de 73 horas en 6 días, pues es histórico como cantidad de tiempo en que se debate. Es la ocasión que más han debatido en cuestión de horas, en cuestión de tiempo efectivo. Así es, y digo, nada más que cómo se reparte este tiempo podría ser interesante para hablarnos, más allá de las posiciones de los partidos, que en todo caso son más predecibles, de qué hablaron. Yo tengo la impresión, y es un juicio más cualitativo, no es que haya visto el canal del Congreso todo el día, pero de lo que vi, y luego en cobertura noticiosa, pues fue el tema de los pasivos laborales, ¿no? Yo tengo la impresión que fue lo que tomó más tiempo, fue lo que generó más, no fue el único tema, ni creo que buena parte pues para algunos temas los perredistas no quedaron muy contentos con el tema de controles o con reparto de utilidades. Yo creo que hubo mucha crítica sobre eso. Me parece que las expresiones que tuvieron en el Congreso fueron infinitamente más imaginativas, ¿no? Poner un busto de el prócer, ¿no? Y Cárdenas y luego poner flores, me parece que es mucho más simbólico. Y sin llegar a haber sido toma de tribuna. Exactamente. Exacto. Creo que eso tiene más impacto, ¿no? Pero finalmente este tema de los pasivos, me parece que las posiciones eran muy interesantes porque frecuentemente la izquierda en el mundo habría tomado partido por los sindicatos. Claro. ¿No? Lo que tú le debes al sindicato. Aquí más bien cuestionaron de dónde viene ese pasivo, digo que creo que con cierta razón. Y finalmente por qué lo vamos a acabar pagando como contribuyentes, y por el otro lado la defensa del pasivo por parte de lo que, digamos, en términos de espectro político se considera la derecha de este país, que es el PAN. En el dicho de lo que ya era y lo que ya estaba. Así es, ¿no? El adeudo histórico. Simplemente para hablar como de los detalles que llaman la atención. En este caso la izquierda no defendió necesariamente a los sindicatos o a su pasivo en este caso, o el adeudo, y la derecha, interesante porque habló de sus responsabilidades como Estado, ¿no? Y ahora, y como bien lo dices, si fue lo que más debate generó, fue lo primero que se aprobó y fue lo primero que ya está enviando al Senado, porque si bien faltan y será cuestión de procedimiento legislativo únicamente estas 3 minutas, fue lo primero que ya se aprobó y que va al Senado, y lo primero que se va a aprobar dentro de ya la estructura total de esta reforma energética. Así es. A pesar de el debate que hubo a nivel mediático y a nivel legislativo. Y que yo creo que no se va a acabar del todo, o en alguna parte yo hubiera preferido que digo, porque no es un tema nada más de este sindicato, o sea, es un tema que creo que... Sindicalismo en general y derechos del sindicalismo, ¿no? Pues bueno, ya estaremos viendo hoy qué es lo que ocurre en este debate y si ya todo pasa al Senado de la República. Oiga, vamos a otros temas. En una encuesta que se revela la percepción y la influencia que tienen algunos países como Rusia, como Estados Unidos, como Israel y Alemania sobre el mundo. Primero vamos a ver los detalles y luego venimos ya a platicarlos, ya a desmenuzarlos con Francisco Abuelis.
La BBC World Service realizó un estudio para dar a conocer la influencia que tienen los países en el mundo. Para lograrlo, se tomó la opinión de ciudadanos de más de 20 países, incluidos Estados Unidos, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Alemania, Reino Unido, España y México. Con respecto a nuestro país, los resultados fueron proporcionados por la agencia Parametría, quien en febrero pasado realizó una encuesta a nivel nacional. De acuerdo con el estudio, la imagen de algunos países se ha ido deteriorando considerablemente desde el año pasado. Como ejemplo, Rusia y lo sucedido con Crimea. El 45% de los encuestados dijo que Rusia está teniendo una influencia principalmente negativa, mientras que el 31% opinó que la exrepública soviética influye de manera positiva. A su vez, las opiniones sobre Estados Unidos han empeorado en todo el mundo. Si bien el 42% opinó que la Unión Americana tiene una influencia positiva, otro 39% consideró lo contrario. Dichos porcentajes podrían sustentarse en eventos en los que el país vecino ha tenido participación y no ha salido bien librado. Por ejemplo, el asunto de las armas químicas en Siria, su intervención en conflictos internacionales y su postura sobre la migración. En contraste, Alemania mantiene su posición como el país con mayor influencia positiva. Le siguen Canadá, Reino Unido, Francia y Japón. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues sí, este es un estudio que, bueno, nos parece muy interesante. Para empezar, porque es la BBC es la única que de pronto pone atención en estos temas, ¿no? Sí. Entendiendo el momento también internacional que se vive, ¿no? Exactamente. Con los conflictos en Rusia, con el conflicto en Medio Oriente, con los conflictos en Ucrania, África. Creo que es importante ver dónde está parado y qué percepción tiene cada uno de estos países en ese sentido. Así ¿no? es, hay muchos estudios de orden internacional, pero es evidente que Gallup tiene una visión distinta de estos temas. Ipsos, la francesa, tiene otra visión de estos temas. Hemos hablado siempre muy bien aquí del Pew, de este centro en Estados Unidos que tiene pues de los mayores presupuestos, pero este esfuerzo de la BBC, donde estamos una red de países o una red de consultorías y que finalmente entre estos temas que me parece que tiene cierto nivel de neutralidad, ¿no? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, en un primer gráfico, esto es lo que dice los ciudadanos de 21 naciones sobre otros países en el mundo. Si creen que las contribuciones de esos países en el ámbito mundial es principalmente positivo o principalmente negativo. Si ven en el primer gráfico, Alemania es quien sale mejor calificado de este grupo de naciones con 60%. Esta es la imagen de la influencia de los países en el mundo. Alemania tiene digo, es un poco irónico, ¿no? Que digo, dada la historia de Alemania, pero hoy día así se percibe a los alemanes. Hablando del trabajo de posguerra, creo que es muy interesante ver quién es realmente líder a nivel internacional, más allá de la fuerza militar, política y social. Creo que la percepción a nivel internacional y el liderazgo que ha tomado Alemania ahora con la crisis internacional económica y también política, habla mucho del trabajo que han hecho posguerra los alemanes. Y bueno, que tal vez parte de esta imagen trasciende circunstancias particulares como qué ha pasado con la deuda de los países europeos en esta crisis europea, qué ha pasado con la crisis en Grecia, qué ha pasado con la crisis en España. No obstante todo eso, Alemania sigue teniendo buena imagen. Luego y solamente tiene 18% de las opiniones que se cree que su influencia es principalmente negativa. Luego vendría Canadá con 57%, me parece razonable, tiene muchas agencias de cooperación, es un país de reconocida neutralidad y tiene 15% de opiniones negativas. De hecho, es el país con menos opiniones negativas, aunque está por debajo de Alemania en la opinión positiva. Tienes luego la Gran Bretaña en tercer lugar con 56% de opiniones positivas contra 21% de negativas. Y así vamos por Francia, Japón, Unión Europea, Brasil, y quisiera parar en Estados Unidos. Estados Unidos está a media tabla. Tiene 42% de opiniones principalmente positivas, o se cree que su influencia es principalmente positiva, contra 39 negativas. Es decir, casi un 50-50. Polémico, ¿no? ¿Sí? Polémico, sí. Es lo menos que podemos decir. Pero está junto a China, que tiene 42-42.
¿no? Esto es otra vez imagen en el mundo, más allá de la región, más allá de lo que podamos pensar en, digamos, en México. La injerencia o a nivel regional. El intervencionismo norteamericano, creo que es lo que lo Así tiene. es, ¿no? Que no todo el mundo lo ve del todo negativo. Luego, si vamos de lo peor a lo mejor, digamos, también es interesante porque hasta abajo de la tabla tenemos Irán, que como decías forma parte del eje del mal. Sí, ¿no? Esos Entonces, 5 países que solamente se ven 16% de estas 21 naciones consideran que tiene una influencia positiva, 60% cree que es negativa. Luego vendría Pakistán con porcentajes muy similares, 16 de opinión o de influencia negativa, por decirlo así, 58 positiva. Corea del Norte, 19-58. Y luego, con 24%, de influencia principalmente positiva contra 50 negativa Israel. Es decir, Israel antes de esta crisis ya tenía problemas de imagen, en el mundo no se le ve particularmente bien, pero esto es previo a esta crisis. Yo pensaría que estos números van a empeorar de manera sustancial o estarían mucho peor hoy. Y luego viene Rusia, ¿no? Curiosamente, 2 de las naciones que están en una de las principales crisis internacionales estos días ya tienen una imagen negativa, y Rusia solamente tiene 31% de opiniones que se cree que su influencia es positiva contra 45% negativa. ¿Qué diría el gobierno de Israel de verse calificado junto con Rusia, con Corea del Norte, con Pakistán, Irán? Es decir, yo creo que lo saben, ¿eh? Sí. Ellos lo saben, y por eso también creo que la tienen defensa tan férrea y esta batalla mediática sí. que tienen ellos también. Y como decíamos, pero la verdad es que a ellos lo que les interesa es el público estadounidense. Claro. Más allá de lo que piense el mundo de ellos, es qué pasa en Estados Unidos. Con los 6 millones y ahí y tiene medio un monitoreo a nivel inteligencia. Y lobbying, ¿no? Que también que están viendo su público, ¿no? Luego tendríamos estos datos en histórico en un siguiente gráfico. No me voy a detener mucho aquí porque habla simplemente de que el Reino Unido, por ejemplo, en la última década, es el primer renglón que aparece en este gráfico. El Reino Unido es quien ha mantenido o ha subido más su buena opinión, venía de 52% de influencia positiva en el mundo, o así lo considera este grupo de países, contra 58% hoy día, negativa baja de 29 a 21. Rusia nunca había sido del todo bueno, por lo menos era polémica, en 2005 era 39-39, ahora está 31-51. Ya empezaban los conflictos de Crimea, ya empezaban los conflictos con Ucrania. China, que también no se ha visto muy favorecido, venía de 48 de influencia positiva, pasó a 35, como dice ese renglón intermedio, y en la negativa creció de 32 a 49. China se ha visto envuelto en pocos conflictos en estos últimos años, si bien ha abierto un poco su mercado, ha abierto un poco su política, se ha abierto un poco también socialmente. ¿Por qué estaría bajando en cuestión de percepción, si es de los países que quizá más se ha adaptado a esta globalización? Yo creo que ha tenido conflictos regionales fuertes con Corea del Sur, con Japón, ¿no? Y ya se le ve como alguna ambición imperialista. Exacto. Y yo creo que regionalmente ya algunos países le tienen temor, ¿no? Y finalmente esta tabla nada más voy a pasar a Estados Unidos, que como verás, Juan Pablo, tiene de los niveles de opinión más estables, ¿no? En 2005 tenía 34 de opiniones positivas contra 52 de negativas, mejor un poco, 36-47, ¿no? Paso a otros 2 gráficos rápidamente que me parece interesante señalar la diferencia entre lo que piensan los países de ti, el entorno internacional, de lo que tú piensas de ti mismo. Primero voy por Estados Unidos y luego pasaré a Rusia. Pensando en los 2 ejes, ¿no? Que ahorita pues 2 de las fuerzas en conflicto, 2 de los países en conflicto. En el primer renglón se ve pequeño, pero es Estados Unidos el que aparece con 66% de opiniones positivas, es decir, lo que piensan ellos de sí mismos, ¿no? Claro. Y los grupos son continentales. En la región, que es el grupo que viene abajo, vendría Brasil, tiene 51% de opiniones negativas contra 38 negativas, y en el tercer lugar en esa tabla está México, que es interesante porque tenemos más opiniones negativas de Estados Unidos que positivas, 41 contra 35, y el único peor es Argentina, que tiene opiniones más negativas que positivas, y con esta crisis, yo creo, con esta crisis de los fondos buitre, yo creo que tiene que estar peor. Sí, mucho peor, 10%. 39-29. En Europa
Europa, quien opina mejor de Estados Unidos son los británicos. Luego vendría Israel, que es interesante, que es 60%. Pues 60% tiene buena opinión de Estados Unidos contra 15% negativa. Corea del Sur es interesante en Asia, 58% de opiniones positivas. Pues es interesante que digamos, en general, por región, es en Europa donde tiene mejores opiniones. Esto es Estados Unidos, ¿no? Pero en América las percepciones, y creo que el acercamiento ahí de Estados Unidos hacia América Latina ha tenido que ver con la baja percepción y con la pobre percepción que tienen los Estados Unidos. Es más un tema de oportunidad y de intervención que realmente de política y acercamiento de los estadounidenses. Y creo que se ve muy reflejado en estas gráficas. Y es interesante que sea Brasil, ¿no? Sí, sí. El que tiene mejor opinión. Y el más alejado. Finalmente, en el último gráfico, Juan Pablo, me parece fascinante, en particular por el caso de Rusia, porque esto es lo que piensa este grupo de países sobre Rusia, y ese azul que ven ahí a media tabla disparado a todo son los rusos hablando de sí mismos, ¿no? Es decir, ellos tienen claro que Rusia beneficia al mundo, ¿no? 77. Justifica mucho el actuar de Putin este tipo de... Yo creo, ¿no? Sí, y además, nuevamente, decíamos, sus niveles de aprobación están en 83%. ¿Por qué razón habrías de cambiar de manera sustancial tu política exterior? Sí, los rusos son los mejores. Luego, el segundo es interesante porque es China. O sea, luego son los chinos quienes opinan bien. Colaboran mucho con los rusos, tienen muchos negocios. Así es, ¿no? Y últimamente esos acuerdos a los que han llegado de gas, creo que son importantes por los chinos. Pero el último renglón, que es el promedio de lo que piensa el mundo de Rusia, es 45 negativo con 30 positivo. Creo que se ve, pues, claramente que la línea azul es infinitamente más pequeña que la que tenía Estados Unidos, ¿no? Es decir, las opiniones sobre Rusia antes de este conflicto ya eran negativas. Y lo que tendría que pensar Alemania en ese sentido, ¿no? En cuanto al liderazgo internacional que debe de tomar y que ha estado tomando con Angela Merkel en los últimos años, lo que significa desde la posguerra y lo que puede también implicar para un futuro europeo, una Alemania fortalecida con esta percepción, porque a nivel internacional está muy bien posicionado, ¿no? Junto con la Gran Bretaña, en Europa, que tiene otro tipo de liderazgo, ¿no? Y que el liderazgo estadounidense, este paternalismo estadounidense también creo que ya queda lejos y tendrá que reinventar la política exterior. Hablábamos del soft power con Raimundo el otro día, también la influencia que tiene no está permeando en niveles positivos, y eso finalmente desestabiliza, ¿no? Y un país que no tiene un claro líder en ese sentido, pues demuestra los números que nos está... Sí, esto es nuevamente previo a los conflictos que tenemos. Yo creo que estos números se mueven, ¿no? Cuando entras a circunstancias como las que tenemos hoy día. 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a nuestro último corte, que es el primer café. No se vaya porque regresamos con mucho más. Esta semana en su revista Cambio, Modernizar el campo, el agro nacional requiere una reforma radical que libere su potencial para convertirlo en un sector competitivo, rentable y sustentable. El gobierno federal y diversos actores elaboran la propuesta para garantizar una vida digna a quienes trabajan en la tierra. Recuerde, busque su revista Cambio. Trastornos del sueño en el Distrito Federal. Desde enero se han diagnosticado 115 pacientes con epilepsia, 46 personas con Parkinson, 40 con ansiedad y 29 con depresión. El dato útil para comentar en el café. Cinema 40 presenta El camino del último dragón es un retorno al inicio. Lunes 15 horas. Proyecto 40. Con Progol, Progol Media Semana y Mi Progol, cualquiera puede ganar. Anota y gana con la quiniela que más paga. Demuestra tu conocimiento del fútbol nacional e internacional. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. De lunes a viernes, su experiencia, su compromiso y su mirada nos muestran un enfoque analítico y veraz de la noticia. Visión 40, 14 horas, Proyecto 40. ¡Esto es mi culpa! Por favor, hermana, no te culpes, dejó una nota. Fue un suicidio. Dile adiós a tu padre, amor. Esta nota estaba colgada en él. Una nota suicida. Pero él no sabía ni leer ni escribir, padre. Si tuviste que ver con su muerte, es momento de confesarte con nosotros. Entonces confieso. Los Borgia,
jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. A partir de hoy, todo personal cambia de horario. Lunes a viernes a las 21:15 horas. Proyecto 40. La reforma energética en la recta final. Respaldada por amplia mayoría en el Congreso, la nueva ley generará más empleos, mayor competencia y un mejor futuro para los mexicanos. Con la reforma energética, gana México. La convicción de que México tiene un futuro prometedor. Contra Vértigo, hoy mismo. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Continúa la lucha de Argentina contra los fondos buitre. Ayer, el viceministro de Economía de ese país, Manuel Álvarez Agüiz, anunció que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pedirá formalmente la remoción del mediador Daniel Polack, pues aseguró ha quedado en duda su imparcialidad. Por su parte, la Comisión Nacional de Valores del país sudamericano informó que este lunes pedirá a su similar de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, que investigue la existencia de algún tipo de delito económico o financiero por uso de información privilegiada en el litigio con los denominados fondos buitre. Esta inquietud ha sido retomada por los medios de comunicación. El diario argentino El Clarín retomó información publicada por el periódico estadounidense The New York Times, donde se informó de una campaña contra Buenos Aires. Bajo el título Argentina encontró un enemigo implacable en el fondo de inversión de Paul Singer, el rotativo cuestionó la concentración de poder que lograron estos fondos, en caso especial la empresa NML, filial del consorcio Elliott Capital Management, dirigido por Singer. El rotativo publicó que con solo 300 empleados, el fondo del multimillonario ha forzado a una nación de 41 millones de personas a retroceder hasta una posición en la que debe considerar la posibilidad de una rendición humillante. La publicación no descarta que el principal deseo de Singer es hacer dinero, pero también refiere la evidente rivalidad de ambos lados. Expresa su preocupación sobre las implicaciones que tendría una victoria de los fondos buitre sobre futuras reestructuraciones de deuda, debido a que los países en crisis podrían tener mayores problemas para conseguir un respiro frente a sus acreedores. Por último, cita al jefe de la sección de finanzas del rotativo estadounidense, Floyd Norris, quien acusó al juez Griesa de ignorar que una parte muy importante de los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 habían sido emitidos bajo legislación argentina. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, sigue siendo tema, sigue debate en Argentina, también en el juzgado de neoyorquino donde está llevando a cabo esto, porque finalmente, como lo decíamos, tiene que ver con un inversionista y la pelea de este inversionista con el gobierno argentino, ¿no? Así es, y aquí el debate visto, creo, del lado argentino es cómo es posible que un solo inversionista tenga 41 millones de personas en una crisis, ¿no? Porque él no acepta los términos de la reestructuración. Exactamente. Me parece que merece... Digo, esto ya se complicó mucho como tema, pero la explicación más sencilla, decíamos, es finalmente un inversionista que no acepta reestructurar su deuda cuando el resto de los inversionistas dijeron yo sí acepto que me pague 30 centavos por dólar. Y él dice, no, yo quiero mi dólar, ¿no? De lo que yo presté o lo que yo compré, esa deuda yo la quiero tal y lo que vale, no va a reestructurar. Según entiendo, lo que dice este juez es que es ahí donde creo que viene parte de la confusión, es o primero le pagas a él
O le pagas o le pagas a todos juntos, pero a los precios que quiere. Y es ahí donde Argentina pues ya entró, más allá de si tiene capacidad para hacerlo o no, está en un tema de si quiere o no pagar esa deuda a dólar. Ya una bandera política y social de Cristina Kirchner en Argentina. Las manifestaciones hablan de fondos buitres o patria, es decir, ya también para ella se convierte no solamente en un tema de poder adquisitivo y de poder económico, de capacidad de pago, sino una confrontación con el gobierno estadounidense y con los inversionistas estadounidenses. Yo no estoy seguro que los argentinos estén comprando el argumento, porque como reportaba en esta explicación CNN ayer, tiene 25% de aprobación. Si los argentinos estuvieran comprando el argumento, tal vez no estaría pasando. Y si termina pagando también el tema del fondo buitre, es una derrota política para ellos. Muy probablemente. Paco, nos vamos. Paco, muchísimas gracias. Un gusto haber estado contigo hoy en esta mesa. 7:58, se nos acabó el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en el primer café a las 7 del punto de la mañana. Gracias, que tenga un excelente día y nos vemos mañana. Gracias, Paco. Esta máquina vendedora verde, Zaz, se la muestro para que la próxima vez que le pregunten si usted ha visto todo lo extraño que hay en este mundo, usted responda afirmativamente. Zaz no es más que la vendedora que en lugar de dulces tendrá dulces y otros productos hechos aquí, en Herbal Elements, en Denver, Colorado. Véalo usted bien, porque es la primera operación de venta masiva de productos hechos con marihuana. Son cosas como estas máquinas, que también están de venta en Canadá, que hicieron que el venerable New York Times publicara este fin de semana este editorial, que dice que hay que rechazar la prohibición otra vez. Y vea usted en su gráfico, las estrellas de la bandera son hojas de marihuana. David Firestone es miembro del comité editorial del Times y dice que el diario no está promoviendo el uso de la marihuana. Y eso es cierto. Lo que el Times hizo, sin embargo, es desatar una tormenta de discusión acerca de la descriminalización de la marihuana. I don't see it as being any different than having a couple of glasses of wine with dinner or a martini. If you want to make that choice as an adult, you should be allowed to make it. Y Firestone puede pensar así porque es articulista. Y el diario dice que la marihuana es mucho menos dañino que el alcohol. Otra vez, la doctora Volko afirma lo opuesto. La causa número uno de muerte en jóvenes es el alcohol. Y la causa número uno de muerte prevenible es el tabaco. Y esa es la realidad. Ahora, si no vamos a poner en el argumento de que la marihuana es más o menos y la hacemos legal, vamos a tener no 2 causas que van a mover la mortalidad, sino vamos a tener 3 causas que van a volver la mortalidad. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.